Listo, buenos días para todos, buenos días. Buenos Buenos días. días. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar un poco con la dinámica de las sesiones en esencia virtuales para desarrollar un poco los elementos que tendremos ya últimos en términos del segundo corte. Estamos ya un poco cerca a la finalización de este corte y por ende pues vamos a continuar un poco con todos los elementos allí dispuestos para la proposición del mismo. Buenos días, Oscar. Básicamente y particularmente nos vamos a remitir a la semana 11, semana sobre la cual vamos a trabajar como tal. La idea es desarrollar hoy la clase metodológica, algunos conceptos, algunos términos que podamos desarrollar, para así pasar pues evidentemente el próximo viernes al desarrollo de la actividad, como se ha fijado, como se ha desarrollado desde la semana anterior y poder tener una explicación mucho más amplia de algunos términos y algunos conceptos. ¿Listo? Esta semana vamos a trabajar el tema de la contraargumentación. ¿Listo? Es un tema básico, es un tema que no tiene tanta complejidad, por así decirlo, pero que nos permite un poco complementar en esencia algunos elementos de escritura, algunos elementos de debate, de, por así decirlo, refutación de algunos conceptos que se han dado. Entonces la idea es arrancar un poco desde allí, por así encaminarlo, desarrollar nuestro entregable de la semana. ¿Listo? Entonces vamos a ir a primero a explicar cuáles son las características de la contraargumentación, cuáles son los elementos que componen, por así decirlo, todo el elemento de la contraargumentación y su desarrollo. Bueno, la contraargumentación, como lo podemos ver en pantalla, básicamente data de una refutación razonada y contundente. A lo que vamos es a cómo desde nuestro conocimiento, nuestro estudio, nuestra investigación podemos desarrollar un hecho contraargumentativo, porque a veces, pues, en ocasiones las personas no tienen la razón en todo lo que dicen. Por ende, pues la idea sería que nosotros podamos establecer una refutación encaminada a argumentos que propongan una propuesta opuesta a partir ya sea de la invalidación de argumentos o la fundamentación de nuestros propios contraargumentos, que básicamente es lo que vamos a encaminar en este caso con un tema pues que ya conocemos bastante y que al final de la exposición les daré un poco la idea de lo que vamos a realizar. Bueno, ¿cuáles son esos elementos para contraargumentar? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuál es la idea, por así desarrollarlo, de un contraargumento? La idea es, por así decirlo, invalidar esos argumentos contrarios, como ya les había dicho en algún momento, pero de una manera un poco más estudiada, un poco más investigación, un poco más de estudio, para desde allí, pues evidentemente, desarrollar nuestros criterios que también sean rebatibles. Nadie tiene la verdad absoluta y lo indispensable es que nosotros podamos desarrollar ciertos argumentos que sean rebatibles, pero que obviamente tengan una validez bastante seria. Bueno, lo primero es la síntesis del argumento contrario. Aquí lo que vamos a hacer es exponer de manera breve la postura contraria. Vamos a ir a ejemplos prácticos para ir de pronto entendiéndolo un poco más. Planteémoslo en términos de la economía extractiva. Si alguien propone que el fracking en Colombia puede desarrollarse de manera sostenible, lo que nosotros vamos a exponer cuáles son las ideas que se tienen en torno al tema. Entonces, según la visión de tal personaje, podemos ver que para él el fracking es sostenible, ya que se pueden hacer pilotajes en términos de cuidado del ambiente, cuidado del agua, cuidado de los recursos naturales y demás elementos. Nuestro segundo paso, aquí es indispensable, por así denotarlo, citar un poco, si podemos citar la idea puntual que el proponente está desarrollando, lo podemos hacer desde allí. Presentación del contraargumento.
se introduce el argumento que objeta al argumento contrario. Entonces, si alguien está hablando de que el fracking es sostenible y no incide o no entra en detrimento del agua, podemos exponer nuestro contraargumento enunciando que en un pozo petrolero, según las cifras, ustedes ahí van obviamente argumentos de autoridad o de ejemplo, proponen las cifras de cantidad de agua que se gasta en el desarrollo de un pozo petrolero, o además pueden plantearlo desde el punto de vista de un ejemplo, no sé, en la zona del Urabá, lo que ustedes puedan desarrollar. Invalidación del argumento contrario. Se desacredita el argumento contrario. Aquí vamos obviamente a primero desmentirlo un poco, esto del fracking sostenible, y segundo exponer las falencias. Esas falencias que tiene a nivel de autoridad, de ejemplo, si no acude realmente a puntos de vista sobre los cuales puedan ser totalmente válidos, si tiene ambigüedades, además, y los puntos rebatibles y las objeciones que tenemos. Podemos presentar entonces, primera objeción. Según las cifras mostradas por la revista Semana, es imposible hablar de fracking sostenible por esta razón, por esta otra y por esta. Es decir, nuestras razones enfocadas básicamente al elemento propio del fracking. Refutación. Se vinculan categorías y ejemplificaciones apropiadas. Aquí ponemos nuestros ejemplos, aquí podemos desarrollar todo lo que pues particularmente puede desarrollarse como elementos de ejemplo que ayuden un poco a establecer nuestro vínculo argumentativo. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Alguna preguntita que tengan? Profe, es que una compañera no ha podido entrar a la clase, entonces si alguien, es que yo no sé cómo se envía el link, Ah, entonces, regálame un segundo entonces, yo lo comparto acá en la, en el chat para que pueda ingresar en ese caso. Entonces, un segundo, listo, profe, gracias. que creo que a veces falla un poquitico, entonces un segundo, ya comparto el enlace. Listo, aquí ya lo encontré y en el chat lo voy a compartir para que pueda ingresar la compañera. Listo, ahí está ya en el chat para que la compañera Gracias, pueda ingresar. ¿Listo? gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, particularmente los elementos propios de la contraargumentación vienen asignados de una manera bastante casi que simple. Es decir, es como mediante los argumentos que nosotros podemos utilizar en la vida práctica, podemos llegar a contraargumentar algunos casos cotidianos que pues quizás se puedan desarrollar de diferente índole y pues nosotros obviamente podamos tener ciertas características. Voy a explicar un poquito más y vamos a observar un videito muy ilustrativo sobre lo que es refutar, contraargumentar y demás. ¿Listo? Entonces, esta vendría siendo la estructura propia del texto que vamos a hacer. Presentación breve del argumento contrario, presentación de nuestro contraargumento, invalidación de los argumentos contrarios y además la refutación, donde ya exponemos nuestras citas y nuestros ejemplos para, obviamente, contraargumentar allí. ¿Qué conectores se usan para contraargumentar o que nos permiten ver, obviamente, una contraargumentación en términos lingüísticos?
Sin embargo, no obstante, aún así, en cambio, por el contrario, pero aunque si bien, a pesar de, o a pesar que, y pese a o pese a que. En este caso particular, entonces vamos desarrollando nuestra argumentación, podemos decir, tal personaje alude que el fracking puede desarrollarse a nivel sostenible, sin embargo, es posible también enunciar que este mismo no lo es, ya que la cifra de contaminación del agua, de gasto de agua o recurso hídrico es bastante amplio y por ende no se puede establecer un vínculo propio a partir del cual podamos desarrollar pues elementos básicos en términos de la validez, si se puede establecer del vínculo allí dispuesto. Entonces estos conectores lógicos les ayudan un poquito a eventualizar cuál puede ser la medida sobre la cual ustedes puedan ir contraargumentando y cada uno pues signa una posición sobre la cual ustedes pueden ir hablando un poquito. Bueno, la idea también es un poco establecer controversia respecto a los temas. Aquí tenemos un tema ya expuesto en el ejemplo 1. La controversia, ¿cuál es? ¿Crees que se debería legalizar el aborto? Evidentemente es un tema que tiene diferentes aristas, diferentes elementos a debatir. Acá nos proponen un ejemplo de las posiciones posibles a encontrar. Tesis a rebatir. Estoy en contra de la práctica del aborto, que vendría siendo la tesis que quizás en este caso se vendría a rebatir, a controvertir un poco. Argumento de estar en contra de la práctica. El aborto afecta física, psicológica, emocional y moralmente a las personas. Este sería el argumento propio para defender, obviamente, el estar a partir en contra del aborto en este caso. Tesis propia, el aborto sí debe permitirse y realizarse legalmente. Esta sería la contraparte de la perspectiva que se está dando en este caso. Y el contraargumento que dice, por el contrario, vemos el conector, el aborto permite a la mujer que no desea hijos recuperar sus proyectos vitales, su libertad, su autonomía o cuidar su salud mental o física. En este caso, se proponen dos perspectivas que son válidas. Uno no puede invalidar una perspectiva sin siquiera analizarla o representarla. Entonces proponemos un elemento bastante coherente sobre el cual pues se puede establecer un abordaje de lo que nosotros podemos partir o representamos como lo que sería una controversia válida. En este caso, obviamente, el tema es muy fuerte a nivel penal, a nivel social, a nivel cultural, pero igual puede desarrollarse en términos netamente de la praxis como tal. ¿Listo? Bueno, acá tenemos un segundo ejemplo. ¿Consideras que la escuela activa es más competente que la escuela tradicional en cuanto al desarrollo de la inteligencia de los niños? Tesis a rebatir y evidentemente tesis propia. Tesis a rebatir. La escuela activa es más competente que la tradicional para desarrollar la inteligencia de los niños. ¿Cuál argumento se usa? Desarrolla competencias básicas de aprendizaje y brinda al niño instrumentos, operaciones de pensamiento. Tesis en contra. La escuela tradicional es fundamental para la preparación intelectual y moral del alumno. Contraargumento, los niños que educan los maestros tradicionales o intuitivos pues, tienen más oportunidades de ser competentes que los que instruyen a partir de las teorías del aprendizaje significativas. ¿Qué es interesante allí? Es rebatir dos teorías obviamente pedagógicas sobre las cuales pues uno intenta establecer un punto comparación, un punto de similitud, y es que pues todavía se desarrollan casi que instrumentos, estrategias de la escuela tradicional, porque no se pueden dejar un poco de lado ciertos aspectos de la vida que hacen parte de esta perspectiva educativa, mientras pues obviamente la escuela activa también proporciona sus elementos propios y demás. ¿Listo? Entonces, básicamente es jugar con diversos panoramas, básicamente es jugar con elementos propios de la argumentación. Vamos a ver un pequeño video que nos explica de mejor manera cómo podemos encaminar un poco nuestra argumentación, cómo se puede desarrollar de mejor manera, cuáles pueden ser los elementos que nosotros podemos tomar allí. ¿Listo? Entonces regáleme un segundo.
mientras voy cuadrando este aspecto, si tienen problemas con el audio, si tienes problemas con el video, me van contando para ir resolviéndolos a la marcha, ¿listo? La idea es que pongamos un poco allí de cuidado y ya después voy explicando cuál es el entregable, cuál es la dinámica, cómo lo vamos a realizar y los elementos que estén allí consignados. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito este video, lo voy explicando si es necesario. Para que nos coloque en el panorama del tema del día de hoy, la contraargumentación. Ver qué pasa en el video. Se le da la opción a Megan de refutar a Lisa su argumento inicial. Megan acepta y usa cualquier recurso, no precisamente correcto, para contraargumentar la afirmación de Lisa. Y Lisa, en cambio, se queda muda, frustrada. Un orador que no contraargumenta correctamente y otro que no sabe cómo hacerlo. Recordemos primero un par de conceptos básicos que ya hemos aprendido en las sesiones anteriores y que componen parte esencial de esta dinámica dialéctica que llamamos contraargumentación. Recordemos que para razonar con efectividad se requiere desarrollar habilidades de estructurar lógicamente los pensamientos o las ideas y así poder obtener nuestras inferencias. Y lo podemos hacer de dos maneras, con un razonamiento inductivo o un razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo inicia de lo particular y va a lo general, y el razonamiento deductivo va ordenado de manera inversa, quiere decir, de lo general a lo particular. Ahora bien, sabemos que el argumento es importante, en primer lugar, porque debemos ser capaces de exponer una opinión o conclusión basada en razones, en buenas razones. Un argumento ofrece razones y pruebas, de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas. Así, nuestros argumentos deben ser convincentes y para ello deben estar compuestos de afirmación, evidencias o pruebas y la conclusión. Si una afirmación o argumento expuesto por otra persona no me convence, lo encuentro débil o simplemente tengo una opinión distinta, es mi obligación darle mi contraargumento para refutar el argumento presentado por la otra persona, siempre en un marco de diálogo, de ética, y debe ser muy bien hecho para poder representar una ventaja competitiva. Los niños han estado mirando esas gelatinas durante 15 minutos. Los objetivos de la contraargumentación son invalidar otra tesis. Lo que tú afirmas no tiene razones ni fundamento. Mostrar su falta de solidez. Tu tesis está basada en razonamientos falaces. Mostrar sus contradicciones. Errores que ha tenido el orador contrario. Reafirmar la propia tesis. O sea, defender nuestra postura. Poner el texto en diálogo con otras posturas. Bien, si ya tenemos un poco la visión, el panorama que se puede establecer desde la contraargumentación para ir desarrollando un poco elementos claves y elementos significativos a la hora de desarrollar nuestra argumentación. ¿Alguna duda hasta el momento sobre el aspecto de contraargumentación, muchachos? ¿Alguna duda que quizás pueda surgir de lo que ya se ha explicado o hasta ahora todo claro? ¿Todo claro? Listo, Sí, bien, vale. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Ya nosotros hemos desarrollado de cierta manera todos los elementos propios de lo que es la economía extractiva en Colombia, que nos parece pues un tema muy controversial, bastante complejo. Ahora bien, les propuse en la parte de recursos o material de estudio un enlace que se llama fracking responsable. Vamos a ir allí a este elemento, permítanme un segundo, para desarrollar nuestra contraargumentación sobre un tema que se ha venido desarrollando en los últimos meses
y es que el gobierno plantea que es posible hacer fracking de cierta manera responsable, cosa que pues claramente es un poco complejo y que pues es bastante difícil de relacionar en este caso, ya que no podemos tener un rédito de ello. Tenemos una entrevista de la ministra de Minas, en este caso, donde ella que presenta, es una entrevista del 27 de octubre de 2018, es decir, estamos hablando de la anterior gestión. Ella lo que aduce es realmente que se pueden establecer pilotajes de economía extractiva en términos del fracking para que evidentemente sea una opción del desarrollo de explotación de gas y petróleo. Es decir, que ella está de acuerdo con toda la realización de fracking y demás. En la entrevista, básicamente lo que hace la ministra es empezar a proponer algunas cifras. Entre ellas dice que hay buenas noticias con los colombianos. El presupuesto de regalías que vamos a aprobar en 2019-2020 es de 19.2 billones de pesos. Se sube el presupuesto de 2017-2018 que fue de 11.7 billones. Es un incremento del 60%, pero ¿a qué lo lleva a ello? A que este incremento solo fue posible con la intervención de economía extractiva en Colombia. La entrevista particularmente se basa en la defensa del fracking, pero lo más interesante acá es que nunca la ministra aduce de los daños que provoca, sino que empieza a aducir efectivamente solo en términos de cifras. Aquí es donde nosotros entramos un poco a la discusión. Aquí es donde nosotros entramos quizás a rebatir cuáles son los elementos importantes en este caso. Y es que evidentemente la defensa siempre se establece en términos propios sobre el argumentar sobre la parte del fracking, de la economía extractiva, pero nunca se habla. Si ustedes pueden advertir un poco el panorama de todas las preguntas que se le hicieron, nunca permite establecer un vínculo con la perspectiva del fracking. Dice acá que es bueno intentar el fracking. Dice ella que yo creo que es bueno oír a la comunidad y a grupos de interés, tener muy clara cuál es la reglamentación que existe y cómo se pueden mitigar riesgos ambientales. Es decir, nunca se asume una postura de mirar cuál es realmente el problema ambiental que se produce allí, sino simplemente abordar el tema, abordar el problema a partir de cifras económicas, que pues obviamente ahí es donde se establece el problema. Ella acude a un argumento de ejemplo también, donde dice, pero realmente ese no es el dilema, dice ella, no, eso no es cierto. No conozco un país que siendo rico en recursos naturales no los explote. Los explotan responsablemente. Mire el caso de Canadá, es rico en minería, en hidrocarburos y explota recursos minerales. Aplica una de las agendas más importantes en el cambio climático. Acude a otro ejemplo que es el de Noruega. Rica en hidrocarburos, es el país más avanzado en términos de energía eólica y protege el agua y el ambiente. Aquí ya vemos primero argumentos de ejemplo que van desarrollados también en términos de lo que se establece acá, que pues básicamente se hace también un cotejo en términos de lo que es la cocaína y pues evidentemente lo que es el kilo de oro, pues efectivamente para explotar la minería en este caso. Son diferentes elementos que tenemos en este caso y cómo en un texto, a partir de todas las preguntas que se nos hacen, podemos empezar a rebatir un poco esta argumentación que se nos presenta allí. Continuando un poquitico con este elemento propio de la contraargumentación, vamos a mirar más adelante qué se va gestando un poco en términos de estos elementos. Entonces, dice acá, es casi que el planteamiento o la perspectiva sobre la cual se mueve la estructura de la contraargumentación. Tenemos un tercer ejemplo, que es básicamente dado en Perú, pero que efectivamente puede servir para algún elemento. ¿Consideras que en el Perú debe instalarse el voto voluntario, tesis a rebatir, tesis propia, argumento y contraargumentos? Ese es el esquema que ustedes pueden hacer. Ese es el esquema que ustedes pueden denotar. Poner el argumento que van a debatir, en este caso, pueden hacerlo puntualmente
o de manera que se extraiga allí, entonces ustedes pueden aludir, por ejemplo, que en el ejemplo que se da acá sobre Canadá, ustedes pueden buscar si realmente esto en Canadá se cumple de manera responsable o lo que está diciendo la ministra es totalmente falso. Esa argumentación nos permitiría establecer todo el vínculo a partir del cual nosotros podamos establecer nuestra contraargumentación, nuestros elementos donde aludimos un poco a toda la implementación del hecho argumentativo. Bien, entonces acabamos proponiendo de cierta manera nuestra estructura, nuestros elementos. Esta estructura es un poco la que quiero que puedan advertir y que pues obviamente se mira en algunos colores. Se hace la síntesis, es decir, se presenta el argumento a rebatir. Lo segundo es que se establece la objeción con el sin embargo, que acá se establece pues obviamente de manera explícita. Siguiente es la invalidación, la explicación de por qué es inválido el argumento y un poco la fundamentación del contraargumento. Esto sería en base a un argumento que vamos a controvertir, es decir, que este sería, por ejemplo, la parte donde ella habla de Canadá. Así sería la estructura, muchachos, que ustedes podrían trabajar en un parrafito, que es la idea propia de nuestro texto en este caso. Una síntesis, un contraargumento y la invalidación y efectivamente la fundamentación. En la fundamentación, ¿ustedes qué pueden hacer? Describir o particularmente citar lo que llevan allí. Entonces, en términos generales, esta es la estructura sobre el trabajo que el entregable semanal que vamos a desarrollar y que vamos a establecer. Algunas recomendaciones importantes, relevantes a la hora de contraargumentar. El contraargumento manifiesta una objeción explícita a los argumentos de una tesis a refutar. Es decir, que tengo que buscar una fuente, un ejemplo, sobre el cual puedo rebatir esas ideas que se están dando allí en la entrevista. Segundo, investiga los argumentos de la tesis a rebatir, tanto de los más convincentes como de los más refutables. Es decir, nos podemos ir a mirar un poco la situación de Canadá y si realmente las condiciones de hidrocarburos son las que nos presenta la ministra y si se están desarrollando pilotajes de fracking responsable. Tercero, examina las posibles objeciones a tus propios contraargumentos. Entonces miremos que si lo que estamos diciendo es válido dentro de la consonancia argumentativa en este caso. Siguiente, evita calificativos extratextuales para desacreditar los argumentos contrarios. Cuéntame, Lorena. Profe, es que Sergio dice que como que lo saca de la llamada. De la llamada, muy raro. Yo creo que es un poco la conexión. Igual yo lo tengo en cuenta a la hora del llamado de list para que de pronto no se quede por fuera de allí. Y yo una vez termine la sesión, la dejo grabada para que la pueda consultar en el enlace de YouTube que les envío. Entonces no hay problema por ese lado. ¿Listo, Lorena? Listo, profe, sí es que le dice que le sale como si la página se bloqueara. Vale, sí, debe haber un problemita por allí. Bueno, y lo último es que miremos esos calificativos que le damos a la ministra, que si la vamos a invalidar, que sea de forma respetuosa, todos estos elementos particulares que nosotros podemos dar y que efectivamente allí se concentren. Nos puede parecer muy absurdo el que alguien piense que el fracking es responsable, pero en ocasiones estas personas tienen argumentos sólidos que hasta nos pueden rebatir nuestros propios contraargumentaciones. Bueno, acá hay algunos elementos que no vamos a desarrollar porque básicamente ya vienen dados en el derecho y en los elementos propios de la jurisprudencia. Entonces, básicamente lo que nos acoge en este caso es nuestro texto. Ahora bien, les voy a presentar un poco la estructura lógica que vamos a tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro texto a nivel macro. ¿Listo? Voy a abrir aquí un bloc de notas para que miremos esa estructura que vamos a desarrollar, ese elemento textual que quizás nos puede dar la ruta a establecerlo. ¿Listo? Entonces, primero, la introducción que siempre debemos tener en nuestros trabajos, una introducción breve, una introducción corta, que sería en este caso de un párrafo. ¿Listo? Un párrafo explicando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo hacemos. Entonces, la presente contraargumentación,
se desarrolla sobre el tema tal. Se realiza a partir de argumentos de ejemplo de autoridad para controvertir la opinión dada por la ministra y se efectúa con el fin de rebatir, de contraargumentar las opiniones que están allí consignadas sobre el fracking responsable. Eso a partir de un párrafo de desarrollo. Ahora bien, en la parte de allá siguiente venimos con el desarrollo. Vamos a dedicar un párrafo por elementos propios de contraargumentación, como lo vimos anteriormente. Entonces, un párrafo vendría siendo este elemento aquí consignado. Cogemos una partecita del texto, es decir, tomamos una cita de lo que dice la ministra en términos de sus ejemplos, que sería la cita del argumento, y desarrollamos este esquema, que básicamente es el que nos establece allí. Si estamos hablando un poco, la ministra está hablando del ejemplo de Noruega, lo que vamos a hacer es este establecimiento. Presentamos primero, lo primero que vamos a hacer es la presentación en este documentico pequeño, que les voy a minimizar un poquito para que podamos ir mirando. Entonces, primero, presentación del argumento que vamos a rebatir. Lo pueden citar directamente, no hay ninguna problemática allí, ¿listo? Para que no les quede tan complejo. Lo primero la citación, después ponemos nuestro contraargumento más sólido en descripción, si se puede establecer allí, que sería nuestra objeción. Entonces, por ejemplo, decimos, sin embargo, es posible afirmar que en Canadá no se presentan condiciones de tal tipo, entonces la ministra está errada en su juicio. Lo siguiente, la invalidación, que pues obviamente se representa en el caso de la explicación un poco de la invalidez del argumento. Pues que efectivamente va dando nuestros réditos y demás. Y por último, la fundamentación de lo que estamos diciendo. Entonces, si esto de Canadá o de Noruega no es realmente cierto, acá lo que vamos es a citar la fuente donde nos dicen que efectivamente en Canadá no se cumple este elemento, por así decirlo. Ahí sería nuestro primer párrafo de desarrollo con un argumento de los que se tienen allí. Ya otro párrafito de desarrollo vendría siendo, perdón, acá corrijo, otro argumento a rebatir. Es decir, vamos a rebatir de término explícito dos de los argumentos que se presentan con la misma secuencia que tenemos allí. Quizás el otro argumento que vamos a rebatir puede estar concentrado en el dinero que ella asume y que nunca habla del daño medioambiental en este caso. Y por último, nuestra conclusión, donde vamos a decir que efectivamente es imposible hablar de fracking sostenible, ya que pues efectivamente no se puede establecer del vínculo más fuerte por todo lo que la ministra aduce y por los ejemplos que nosotros estamos exponiendo, que sería uno de los elementos particulares sobre los cuales podemos trabajar. ¿Listo? ¿Alguna preguntita, muchachos, con esta estructura? No, profesor, la estructura no, pero tiene que ser del texto que dices o cualquier texto. Ah, bueno, bien por esta pregunta. Si ustedes pueden conseguir un video, una entrevista diferente donde, no sé, el presidente, un economista, algún miembro del gobierno o alguien independiente hable de fracking sostenible, lo pueden hacer. Me parece también válido. Si ustedes llegan a encontrar una entrevista o un artículo donde se proponga el fracking sostenible y ustedes digan, no, lo que está diciendo en este y este argumento es inviable. Parece también viable desarrollar este elemento a partir de esa perspectiva, ¿listo? Y particularmente es utilizando esta estructura que es la más válida y allí ya pues obviamente entraríamos a terminar un poco con todo el elemento de la contraargumentación para la siguiente semana, darle un poco el paso a las falacias, donde haremos un trabajo bastante interesante y bastante notorio a la hora de
de su desarrollo, ya que trabajaremos más con animaciones, con podcasts, para pues ya ir un poco sacando este tema de las presentaciones textuales y las argumentaciones. ¿Listo? Voy a apagar un momentico el micrófono para hacer el seguimiento de lista. Regáleme un segundito. Listo, bien, tenemos nuestra asistencia en el 100%. Entonces, básicamente es el desarrollo de esta actividad. No es una actividad tan compleja. Es una actividad que nos ayuda un poco a tener juicios de valor más acertados en el momento de argumentar y en el momento de desarrollar toda una disertación en cierto sentido y en cualquier tema. Podría ser pues la estructura sobre la cual podemos trabajar y sobre el elemento propio a fundamentar las opiniones que damos en el día a día. Pueden retomar todo el elemento que está allí, pueden retomar quizá todo el aspecto de la argumentación, todo el aspecto relacionado a todo este aparataje en términos del hecho contraargumentativo para pues obviamente empezar a desarrollar sus posiciones, sus ejemplos, sus autoridades. ¿Qué es importante? Utilicen argumentos de autoridad y de ejemplo o de analogía para poder descartar las tesis que se dan, ya sea en esta entrevista o en otra. Cuénteme, Sergio Acosta. Profe, una pregunta. ¿La contraargumentación se puede hacer de un vídeo que se haga pues, hablando sobre el Franklin? Sí, sí, ustedes pueden de hecho tomar, entonces, en el ejemplo del video tal, donde en el Urabá, perdón, es posible advertir los problemas que se presentan allí, ya que hay una contaminación de afluentes y por ende es errado decir que el fracking es sostenible y se puede desarrollar de la manera más viable en el país, siendo que pues todas las cifras de contaminación de agua pues advierten un problema bastante amplio. Entonces, muy bien, porque sí lo podemos desarrollar a partir ya sea de un video o sea de un artículo académico donde se consignen cifras, se consignen consecuencias. Entonces, nos podemos valer de absolutamente todo para poder desarrollar nuestros elementos en concepto textual. ¿Listo? Seguir esa estrategia. Entonces, en este caso estamos hablando de 1, 3, 4 párrafos de nuestro texto. Es un texto básico, pero con una estructura sólida allí representada para que cada uno tenga sus argumentaciones. Entonces, nuestra entrega sería el próximo viernes. El próximo viernes charlaríamos un poco sobre las contraargumentaciones que hicieron, cuáles son los argumentos más fuertes y cuáles son las objeciones que dan, pues obviamente la posición de la ministra en este caso. Bueno, importante, como ya estamos cerquita del cierre del corte, importante, pues obviamente advertir un poco las notas, que las vayan revisando, vayan mirando un poco la retroalimentación de sus notas, para que no hayan dudas en el proceso, para que todo sea pues de manera bastante clara, para que de allí podamos derivar todos los elementos que sean propios de este tipo de transparencia en lo virtual. Tendremos pues obviamente nuestra socialización de notas, que es pues la que siempre se puede advertir,
y relacionarla pues con todo el seguimiento que ustedes puedan darle. Pueden ir a configuración de notas o allí no sé cómo puede advertirse y allí van representando cada nota y cada retroalimentación, que también me parece importante, donde pues obviamente se juzga cuáles fueron los elementos positivos y cuáles fueron los elementos negativos de cada una de sus entregables, para que puedan obviamente destacarlo allí y no tengamos problemas más adelante quizás por una nota que no se revisó. ¿Listo? Bueno, ese es el tema entonces que nos convoca para esta semana, ese es el tema que vamos a desarrollar. Vamos un poco a fundamentar nuestras opiniones sobre la economía extractiva y todos los elementos que allí podamos disponer, ya con una estructura, ¿listo? Con una estructura viable, sólida, sobre lo que son todos los elementos propios de cómo argumentar, cómo contraargumentar una posición inválida o una posición que no es clara del todo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta final, muchachos? ¿O todo claro en cuanto al entregable y demás? Sí, profe, todo claro, gracias. Sí, Listo, profe. perfecto. Entonces, eso es todo, muchachos. Les agradezco muchísimo. Recuerden que me pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento del día y durante la semana yo estaré resolviéndole las dudas con la compañera monitora para que podamos obviamente desde allí tener claridad en los temas, en toda la dinámica que estamos desarrollando. ¿Listo? Muchas gracias y pues obviamente espero el entregable el próximo viernes para que ustedes tengan toda la base sobre la cual podamos calificar, y ya el viernes tendremos intervenciones interactivas con ustedes para que podamos charlar un poco sobre lo que hicieron. ¿Listo? Muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe, lo mismo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.